Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra vez resolviendo consultas. En este caso nos ha llegado una consulta a través de Facebook sobre el cálculo de los excedentes del consumidor. Y lo que nos dan es una función de demanda que tenemos aquí. La demanda del consumidor es x igual a 50 menos 2p. Y nos dicen que calculemos el excedente del consumidor para un precio 5, luego para cuando el precio baje a 4 y luego para cuando suba hasta 10, ¿no? Que comparemos los diferentes excedentes que obtiene el consumidor. Bien, siempre lo digo, lo primero que hay que calcular, o mejor dicho, hacer bien cuando calculamos excedentes es la representación gráfica. Así que yo siempre lo primero en lo que me preocupo es en hacer una buena representación gráfica. Así que recordemos que siempre que representamos funciones de oferta o funciones de demanda, en el eje horizontal vamos a poner siempre la cantidad del bien del que estemos hablando. Bien X, bien Y, bien Z, naranjas, coches, lo que sea, en el eje horizontal. Y luego su precio en el eje vertical. Eso es lo primero, lo fundamental, ¿no? Saber lo que va en los ejes. Y luego, lo siguiente es representar bien este tipo de funciones que nos dan en los ejercicios que, a ver, habitualmente en los cursos básicos de microeconomía suelen ser líneas rectas siempre, ¿vale? O sea, esto de aquí, por ejemplo, es una línea recta. ¿Por qué sabemos que es una línea recta? Porque tiene una ecuación muy sencilla. Es del tipo x, o sea, mejor dicho, variable igual a una constante más o menos una constante por otra variable. Siempre las líneas rectas tienen este aspecto y son las que nos suelen dar en este tipo de ejercicios, digamos, básicos de microeconomía, ¿no? Entonces, a ver, vamos a representarla gráficamente con cuidado. Lo que más nos importa a la hora de calcular excedentes siempre es el punto de corte con el eje horizontal. El punto de corte con el eje, perdón, con el eje vertical, que he dicho horizontal, con este eje. El punto de corte con el eje horizontal no es relevante a la hora de calcular excedentes, lo podéis calcular, pero no es relevante, así que no lo vamos a hacer. Así que lo primero de todo, como estaba diciendo, es coger esta función que dice que x, la demanda es igual a 50 menos 2p, y vamos a hallar, bueno, aquí he puesto p sub x en el eje vertical, voy a poner p sub x también en la función, aunque en la que me han dado no venía. Ya sabéis una cosa en economía es que la notación, lo de poner subíndice X o superíndice D, es un poco a gusto del consumidor, ¿no? Que cada uno lo pone o no lo pone, ¿no? Así que tenéis que acostumbraros a que cuando uno estudia economía o este tipo de ciencias, siempre se va a encontrar con que cada libro, cada profesor, cada asignatura utiliza una forma distinta de simbolizar las cosas, pero tenemos que estar preparados para, con una mente abierta, a saber interpretarlo siempre. Bueno, vamos a ver, lo primero, como decía, el punto de corte con el eje vertical se calcula haciendo x igual a 0. ¿Por qué? Porque a lo largo de este eje vertical el valor de x es igual a 0, ¿vale? A lo largo de todo el eje vertical. La x es lo del eje horizontal. La x vale 0 justo en este eje vertical, así que si cogemos la función de demanda y hacemos x igual a 0, la función de demanda quedaría 0 igual a 50 menos 2p sub x, y despejando nos quedaría 2p sub x igual a 50, o sea que p sub x es igual a 25. Bien, esto lo primero, como digo, dibujar bien la función de demanda. La ordenada de origen es 25, ¿vale? El punto de corte con el eje vertical sería 25. Y luego las funciones de demanda son siempre decrecientes. De todas maneras se ve que es decreciente porque la pendiente es negativa, pero bueno, siempre son decrecientes. Esta sería la representación gráfica de nuestra función de demanda. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar, una vez que tenemos esta función de demanda, es calcular el excedente del consumidor para un precio 5. Vale, imaginemos que más o menos el precio 5 está por aquí. El gráfico no va a estar hecho a una escala súper perfecta. Trazamos una línea de puntos horizontal y esta línea de puntos horizontal lo que nos va a decir es, para un precio 5, cuántas unidades de X demanda el consumidor. Bien, vamos para la parte de abajo. Una vez que ya sabemos la representación gráfica de esta función de demanda, vamos a coger la función de demanda, que es 50 menos 2p sub x, y vamos a calcular la demanda del consumidor si el precio es 5. Pues si el precio es 5, 2 por 5 es 10, pues 50 menos 10, la demanda del consumidor sería de 40 unidades. Volvemos al gráfico. Una vez que ya hemos visto que la demanda del consumidor va a ser 40 para un precio 5, ya tenemos el punto de demanda del consumidor para ese precio. Pues bien, el excedente del consumidor es, para entendernos, el área que queda por debajo de su curva de demanda, todo el área que queda por aquí por debajo de la curva de demanda, pero por encima del precio que paga, ¿vale? O sea, en este caso sería todo este triángulo enorme que vemos aquí, todo esto sería excedente del consumidor, todo lo que queda en ese triángulo de ahí. Para entendernos, la función de demanda viene a representar lo que el individuo está dispuesto a pagar por ese bien. Y esta línea de puntos que tenemos aquí marcada es el precio que realmente paga. Pues bien, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga es
lo que se llama excedente, y es algo así como el bienestar que obtiene el consumidor al comprar este bien X, ¿de acuerdo? Realmente la función de demanda representa, en teoría, a varios consumidores, así que habrá uno que está dispuesto a pagar 25, habrá otro que esté dispuesto a pagar 20, 15, hasta que llegamos al último, que está dispuesto a pagar 5, es para entendernos, ¿de acuerdo? Así que, como digo, la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan es lo que salen ganando, su satisfacción extra. Así que, ¿qué tenemos aquí? Un triángulo. Y tenemos que calcular el área que hay dentro de este triángulo. Así que tenemos que calcular sencillamente el área de un triángulo que, como todo el mundo sabe, para este caso, el excedente del consumidor es el área de ese triángulo, como digo, y si no recordamos mal, base por altura partido 2 es el área del triángulo. Bien, la base de este triángulo, la base es esto de aquí, ¿de acuerdo? La base es toda la parte de aquí abajo. La base mide desde 0 hasta 40. Bien, pues la base mide 40 unidades. La altura del triángulo es todo esto, la altura desde 5 hasta 25, así que la altura es 20. Y todo esto partido 2. Así que nos sale que el excedente del consumidor sería de 400 unidades monetarias. Por cierto, el excedente del consumidor está expresado en unidades monetarias, ¿vale? O sea que digamos que su satisfacción se mide en euros. Bien, ya tenemos el excedente del consumidor cuando el precio es 5. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para un precio 4. Bien, cuando el precio sea 4, por ejemplo, más o menos dibujado por aquí aproximadamente, cuando el precio sea 4, como podéis ver, la idea es que lo primero que necesitamos es saber cuántas unidades de X demanda el consumidor para un precio 4. Eso es lo primordial, ¿vale? Saber cuántas unidades de X demanda. Lo hemos hecho para el precio 5 y nos ha salido 40. Vamos a hacer aquí abajo el cálculo. Vamos a calcular también la función de demanda, en este caso la vamos a pintar de color rojo, 50 menos 2p sub x, pero en este caso vamos a sustituir que el precio del bien X es 4 y vamos a ver cuántas unidades de X demanda el consumidor. A ver, 2 por 4 es 8, 50 menos 8 es 42. Así que la demanda del consumidor sería 42 unidades del bien X. Volvemos a la parte de arriba, lo representamos gráficamente y tenemos que el individuo demandaría 42 unidades de X para un precio de 4. Ahora bien, ¿cuál es el excedente del consumidor? Pues siguiendo la misma estrategia que hemos seguido antes, será toda el área del triángulo que nos ha quedado ahora, ¿vale? El área que queda por debajo de la curva de demanda, pero por encima del precio. Bien, vamos a calcularlo exactamente igual que hemos hecho antes. Base, la base ahora mide 42 por la altura ahora mide 21 y todo ello dividido entre 2. ¿De acuerdo? Así que, bueno, siguiendo, como digo, un poco esa estrategia, vamos a poder calcular el excedente del consumidor, que solamente es el área de un triángulo. Por cierto, aviso, si en algún libro o algún profesor que tengáis os dice que el excedente del consumidor hay que calcularlo con integrales, en el fondo es cierto porque las integrales sirven para calcular áreas. Pero en estos casos es innecesario porque como son áreas conocidas, como por ejemplo la de un triángulo, base por altura partido 2, es absolutamente innecesario utilizar integrales. Lo digo como aviso por si en clase os enseñan de una forma un poco más complicada, que es innecesario, ¿vale? Bueno, como estaba diciendo, el excedente del consumidor se calcularía como el área de un triángulo, ¿vale? El triángulo en este caso es un poquito más grande. Base por altura partido 2, como hemos dicho, la base ahora mide 42, la altura ahora es 21 y esto partido 2. Así que realmente nos queda, vamos a ver, lo calculamos con la calculadora, sale 441 el excedente del consumidor para un precio 4. ¿De acuerdo? ¿En cuánto entonces se ha incrementado el excedente del consumidor? Pues el excedente del consumidor se ha incrementado en 41 unidades, desde 400 hasta 441. Bien, vamos a volver al gráfico y vamos a hacer el último cálculo que nos pedían, que es para un precio 10. Si el precio del bien X fuese un precio 10, claro, al individuo le viene peor que el precio sea tan alto, ¿verdad? Un precio 10 es mucho más que un precio 4 o un precio 5. Así que como podéis ver, si intentamos calcular la demanda del consumidor, anda, la cantidad que demanda el consumidor del bien X se va a reducir porque el precio es mayor. Claro, ya no le interesa tanto comprar este bien. Y su excedente también va a ser menor. Bien, vamos a hacer como antes. Vamos primero a calcular cuánto demanda el consumidor para un precio 10 y luego ya calcularemos el área de ese triángulo que tenemos ahí. Bien, volvemos para aquí abajo. Demanda igual a 50 menos 2p sub x. Pero bien, ahora suponemos que el precio del bien X, como digo, es 10 solamente. Bien, si el precio del bien X fuese de 10 unidades, pues nada, simplemente tenemos que multiplicar. 2 por 10 es 20, 50 menos 20 es 30. Pues el individuo reduce su demanda hasta 30 unidades del bien X nada más. Volvemos al gráfico y representamos dónde está eso, 30, más o menos ahí, ¿de acuerdo? Así que ahora la base del triángulo, que es esta medida de aquí, mide desde 0 hasta 30, la base ahora mide 30 y la altura entre 10 y 25 mide 15. Bien, ya tenemos la base y la altura, 30
y 15, respectivamente. Vamos a calcular lo que sale el excedente del consumidor. Otra recomendación, siempre si hacéis estas cosas con varios colores, cuando uno luego lo va a repasar o cuando uno lo hace en el examen, el profesor lo va a ver todo mucho más claro, mucho más bonito y más ordenado. Así que yo os recomiendo, si os dejan llevar colores, usadlos siempre, y una reglita para hacer la representación gráfica también. Bueno, como decía, excedente del consumidor. Aquí lo que dibujo es un triangulito. Me gusta dibujar un triángulo sencillamente para que veamos lo que es el área de un triángulo, ¿no? Base por altura partido 2. La base hemos dicho que mide 30, la altura hemos dicho que mide 15, partido 2. Bien, pues 30 entre 2 es 15, 15 por 15 es 225. Así que aquí el excedente del consumidor vemos que se ha reducido drásticamente. Desde los 400 iniciales, ¿vale? Porque inicialmente el excedente del consumidor era 400, se ha reducido de 400 a 120, se ha reducido en 175 unidades monetarias. Aquí el consumidor ha salido perdiendo. Bien, pues entonces, recapitulando el ejercicio. Lo primero de todo es hacer una buena representación gráfica de esta función de demanda, calcular para cada uno de los precios cuánto demanda el consumidor y, por último, el excedente del consumidor se calcula como el área de estos triángulos que nos quedan aquí, ¿de acuerdo? Como podemos ver, el área, cuando el precio es bajo, el área es mayor, es decir, más excedente, pero cuando el precio es alto, el área queda mucho más pequeña. Así que el consumidor sale perdiendo cuando el precio sube. Y aquí tenemos hechos los cálculos de demandas y excedente del consumidor para cada uno de los tres casos. Bueno, espero que la duda haya quedado claramente resuelta. Aún así, tenéis aquí debajo del vídeo, podéis comentar lo que veáis necesario. Y como siempre, si tenéis alguna otra duda, alguna otra cuestión, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo. Podéis mandar las dudas a través de Facebook, a través de la web. Bueno, debajo del vídeo tenéis una serie de enlaces en los cuales está todo explicado. Twitter, bueno, estoy en todas las redes sociales, ¿no? Para mí es un placer hacer estas cosas, ya lo sabéis. Me gusta hacerlo y además así tengo una excusa para sentarme un rato y explicar algo a alguien que le puede venir bien, además de ir creando contenido para la página, o sea que todos salimos ganando con esto. Así que ya digo, no dudéis, no tengáis miedo en preguntarme cualquier cosa, que para mí es un auténtico placer hacerlo.